Ya tenemos el proyecto creado y Unreal se ha abierto por primera vez y ya hemos hecho nuestra primera configuración y creado el primer nivel. Al final, si es la primera vez que lo ves, puede parecer un poco abrumador, pero tranquilo. Vamos a ir viendo todo paso a paso. Lo que tienes delante es la interfaz principal del motor. Aquí es donde vas a pasar la mayor parte del tiempo durante el desarrollo. En el centro tienes el viewport, que es básicamente el espacio 3D donde vas a ver y construir el nivel o tu escena. Puedes moverte con el ratón, hacer zoom, girar y ver todo en tiempo real. A la izquierda tienes una serie de herramientas para colocar actores, luces y geometría. En este caso sería el outliner, que representa cada uno de los objetos que tienes en el nivel. No te preocupes ahora porque vamos a ir viendo cada una de estas pestañas en los demás vídeos que van a consecutivo de esto. Luego tenemos el panel de levels, que representa el nivel o subniveles que nosotros tengamos adheridos dentro de nuestro nivel principal. Y luego tenemos el panel de detalle, que según el objeto que nosotros tengamos seleccionado, podemos hacer cualquier tipo de modificación que tengamos en él. Luego, en la parte superior tenemos otras diferentes opciones. En esta tenemos para guardar el nivel cada vez que nosotros vayamos a hacer cualquier tipo de modificación. Luego tenemos la pestaña de buscar. ¿Qué pasa? Esta pestaña al final lo que hace es buscarnos dónde se encuentra nuestro nivel dentro del Content Browser. Y el Content Browser, ya que lo estamos viendo, es donde nosotros almacenamos cada uno de los contenidos que va a tener nuestro proyecto. Esto lo veremos más adelante, así que tampoco nos vamos a preocupar demasiado ahora. Luego, el editor tiene diferentes tipos de entornos para según el tipo de trabajo que nosotros vayamos a hacer. Esto también lo iremos viendo uno a uno y sobre todo sobre la práctica, que es como mejor se aprende. A partir de aquí tenemos una pestañita que es sobre el tema de contenidos básicos que ya tiene Unreal Engine ya diseñado. En este caso nosotros podemos simplemente seleccionar el objeto que nosotros queramos, arrastrarlo en pantalla y colocarlo. Otra manera también que tenemos es colocar el nombre si ya lo sabemos, y una vez que lo tengamos pues simplemente volvemos a hacer lo mismo, que es arrastrarlo al escenario. Esto simplemente sirve para que nosotros podamos acceder a diferentes tipos de herramientas y objetos que ya están predefinidos por Unreal. Luego tenemos la pestaña de programación en Blueprint. En este caso tenemos diferentes tipos de opciones dentro de una misma pestaña. Nosotros podemos crear un blueprint vacío basado en según qué tipo de blueprint tú quieras crear. Esto lo puedes hacer desde aquí o también lo puedes hacer dentro del Content Browser, que puedes crear el Blueprint Class y también seleccionas el tipo que tú quieres. Luego, otra cosa que podemos hacer es acceder al entorno donde nosotros programamos dentro del nivel, ya que cada uno de los actores, inclusive el propio nivel, que también es un objeto, también tiene un entorno donde nosotros podemos aplicar los que lo tenemos aquí. Más adelante veremos qué es cada uno de estos, pero ya podéis, por ejemplo, ver un ejemplo de un entorno de programación en Blueprint. Ahora mismo no lo vamos a tocar ni vamos a decir nada. Luego tenemos otra sección que es la sección de Sequencer, que esta va más orientada a ver todo lo relacionado con el tema de la cinematografía o crear secuencias visuales dentro de nuestra aplicación o juego. Esto también lo veremos más adelante y veremos cómo actúa. Entramos en una de las zonas que son también muy importantes, porque aquí es donde nosotros al darle al play podemos empezar a ejecutar y a utilizar nuestra aplicación como si fuera un videojuego o un simulador normal y corriente. Luego tenemos otra opción que es la de salir del simulador para ver lo que está pasando desde fuera. Por ejemplo, si nosotros le damos al play y le damos aquí, podemos ahora, el tiempo está en ejecución y podemos ir viendo qué va pasando a la misma vez que nosotros vamos viéndolo desde una perspectiva exterior. Luego tenemos estas opciones que ya entramos en unos temas, un poquito más nivel medio y avanzado, donde podemos elegir diferentes tipos de opciones para nosotros visualizar cómo está actuando nuestro juego. Por ejemplo, en vez de abrirlo en este editor, podemos decirle que cada vez que le da play se abra un editor externo y nosotros podríamos empezar a utilizarlo desde aquí. Luego tenemos otras opciones, que es la de simular. Cuando nosotros le damos a simular, ahora mismo está pasando todo lo que debería estar pasando. Claramente no se mueve ni pasa nada porque nosotros no hemos configurado ni hecho nada. Pero ahora mismo en el juego, si nosotros tuviéramos partículas, si tuviéramos Niágara como efectos visuales o lo que sea, estos se estarían ejecutando en este preciso momento, o cualquier cosa que nosotros tuviéramos programado. Para que lo vean más visualmente y así tenemos un breve ejemplo, vamos a seleccionar una de las cajas que ya tenemos ahí, vamos con una referencia. Ahora mismo no voy a explicar nada de lo que les estoy diciendo, sino que vamos a hacer una pequeña pruebita para que vean a lo que me refiero. Y ahora cuando nosotros le damos a simular, parece que no está pasando nada, ¿no? Vamos a ver por qué es. Uno de los motivos por los cuales el objeto no se mueve es porque cuando nosotros lo arrastramos al escenario, este objeto que tenemos aquí no le he determinado que sea un objeto movible. Entonces, una vez que ya nosotros le damos, vemos como ahora nuestro juego, si le damos a simular, nosotros podemos navegar por todo, pero este objeto poco a poco se va a ir moviendo. Y es una forma en la que tenemos y podemos ir probando cada una de las cosas y lógicas que nosotros vayamos desarrollando. Una vez que ya nosotros tenemos todo este punto claro, la última pestaña que vamos a ver en esta lección es la pestaña de Platforms. Aquí va orientada a que nosotros podamos empaquetar y cocinar todo nuestro nivel de programación. Imaginemos que nosotros ya tenemos nuestro juego preparado, nuestro simulador ya listo, pues lo que nosotros queremos es ya lanzarlo para, por ejemplo, cocinar y verificar que todo el contenido programable está bien hecho, o lo que queremos es directamente empaquetarlo pues para mandarlo a otro desarrollador, ver cómo funciona, testear y hacer diferentes tipos de cosas, finalmente ya mandarlo a nivel de producción y ya tirarle directamente a vender.
Y estos son diferentes tipos de estados en los cuales nosotros podemos llegar a empaquetar nuestro proyecto según la funcionalidad que nosotros necesitemos en ese momento. Ahora mismo no vamos a ver mucho más porque no voy ahora mismo a meterme en términos mucho más complejos, sino que más adelante ya veremos cómo podemos llegar a modificar esto mucho según la necesidad que nosotros tengamos en ese momento. Yo creo que por esta clase es todo, y en este curso de onboarding que estamos viendo nos vamos a tocar términos mucho más complejos, porque ya esto lo vamos a empezar a ver en temas de fundamento, tanto porque hay un material didáctico muy extenso que te va tocando cada uno de los puntos uno a uno, sino porque al final la funcionalidad y la finalidad de este curso es que tengas un primer acercamiento con el programa. Entonces, espero que esta clase te haya servido y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.